así es como el hombre es transformado. La palabra de Dios nos habla en Romanos, por favor, capítulo 12. El apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Pablo dice en el verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra transformaos viene de la palabra metamorfosis. Una persona sufre metamorfosis cuando en lugar de tener sus pensamientos los sustituye por los pensamientos de Dios. Amén. El hombre que llegue a pensar como Dios piensa, llegará a sentir como Dios siente, y entonces actuará como Dios actúa. ¿Por qué muchas personas entonces no son transformadas? Porque no renuevan sus pensamientos. Hermano, hay una batalla en tu mente. Tú debes destruir las fortalezas mentales. ¿Por qué muchas personas no son transformadas? Porque ellas no destruyen las fortalezas de pensamiento que tienen. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, por favor, versículos del 3 en adelante. El hombre va a ser transformado solamente por la renovación del entendimiento. El hombre, hermano, necesita dejar su manera de pensar. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló, hermanos, a Abraham, capítulo 12, 15 y 17 de Génesis? Y Dios le dijo: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. ¿De qué estaba hablando Dios? Claro, aunque Abraham lo hizo de manera física, para nosotros eso representa de manera espiritual. No podemos pensar como este mundo. Nuestra cultura no debe de ser la de este país. Nuestra cultura debe ser la del cielo. Sí, amén, amén. Somos ciudadanos del cielo. Amén. Sí, amén. Nuestro manual es la Biblia. Aunque Dios, por supuesto, nos ha mandado a obedecer a las autoridades superiores, nuestra obediencia a ellos siempre será con el temor de Dios. Dios tiene la primacía. Ninguna autoridad puede pedir que se haga algo en contra de la Biblia, porque entonces nuestro deber es obedecer la palabra de Dios. Entonces el proceso de renovación de mente tiene que ver con destruir todos esos pensamientos incorrectos que la cultura te colocó, que la educación te colocó. Entonces es una batalla que hay que librar. Por eso es que Satanás no quiere que estudies la Biblia, porque él sabe que si cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir. Amén, amén, que sí. Gloria a Dios. Las fortalezas van a ser destruidas en el nombre de Jesús. Por favor, 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Leamos desde el 3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quiero hacer notar varias cosas en este momento. Dice la palabra que necesitamos destruir fortalezas. Hermano, una manera de pensar se originó por una idea, pero ahora esta manera de pensar tiene argumentos, pensamientos que hacen que una persona se comporte de una determinada forma. Para cambiar la forma de vivir, primero hay que cambiar la forma de pensar, y eso es la renovación de mente. Y dice el apóstol: hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando viene un mal pensamiento, hay que agarrar ese pensamiento y decir: no, la Biblia dice así y así, y llevarlo a la obediencia de Cristo. Sí, amén. ¿Y sabes qué va a pasar, hermano, cuando llegues a ser obediente?
Dios te va a utilizar para castigar toda desobediencia. Mira lo que dice la Biblia. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando Dios te haya transformado a ti, Dios te utilizará para que prediques y enseñes la palabra y otros sean transformados. El problema, hermano, es que muchos quieren ayudar a otros y ellos mismos no han cambiado primero. Y Dios le dice: hipócrita, ¿por qué miras la mota en tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga, Mateo capítulo 7, de tu ojo, y entonces ve y saca la mota de tu hermano. Hermanos, Dios nos ha escogido para ayudarnos unos a otros, pero no vamos a poder ayudar si primero Dios no hace esa obra en nuestra vida. Así que, mi amado, Dios quiere transformarnos. Él quiere escribir sus mandamientos en su corazón. Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar. Dios quiere que cambiemos, hermanos, nuestros sentimientos incorrectos. Dios quiere que le amemos solo a Él. Por eso Ezequiel nos revela el proceso por el cual debemos ser sometidos para ser transformados. Aleluya. Pero quise explicar primeramente todo esto para que entendamos, hermanos, que nuestra alma necesita ser transformada, redimida, y entonces con la ayuda del Todopoderoso vamos a ser transformados y cambiados. Aleluya. Vámonos entonces, por favor, hermanos, a Ezequiel capítulo 36 y miremos qué es lo que Dios va a hacer para que lleguemos a obedecer y sus mandamientos sean escritos en nuestros corazones. Leamos desde el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ezequiel 36, 25 al 29. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Escuchemos esta promesa maravillosa. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis pueblo por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Bendito su santo nombre. Hermanos, la gracia te da el poder de darte un nuevo corazón. Si eres salvadoreño y amas las pupusas, Jesús puede transformarte para que en lugar de las pupusas lo amemos a Él. Aleluya. Hermano, yo he oído a cristianos que son 100% y mencionan un equipo. ¿No es cierto? Y hay personas que aman el fútbol, otras aman el tenis, otras aman el basquetbol, otros el fútbol americano, otros las flores, otros los patos. ¿Sabes a quién debemos amar? A Cristo. El nuevo pacto te da un nuevo corazón. Dios quiere quitar todos nuestros amores. Hermano, disfruta las pupusas, hermano. Disfruta los tacos, disfruta la comida, pero no la ames. No la ames, porque por amar la comida Esaú perdió la primogenitura, y por un plato de lentejas él menospreció ser la descendencia que daría a luz el Hijo de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Terrible. Entonces, ¿qué cambios va a hacer Dios? Bueno, primero comencemos. Antes de transformarte, Él quiere limpiarte. Voy a repetirlo.
antes de transformarte, Él quiere limpiarte. Hay dos cosas que Él nos quiere limpiar. Él nos quiere limpiar de nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. Hermano, Dios quiere limpiarnos de todo tipo de inmundicia, de todo tipo de pecado, acciones, intenciones, pensamientos, sentimientos, todo aquello que se levante en contra de la palabra de Dios y de su conocimiento. Pero no solo quiere quitar inmundicias, también quiere quitar y limpiar ídolos. Todo aquello que amamos que se opone a nuestro Dios. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Ahí dice, ¿qué es lo que va a esparcir? Agua limpia. Hermanos, no sé si conocen ustedes esta ave. En El Salvador les llamamos zanates. ¿Quién conoce a los zanates? Los zanates, para los que no los conocen, son unas aves negras. ¿Y saben cómo se bañan? Cuando hay un pequeño charquito con un poquito de agua, apenas si ponen la alita, no se meten todo, hermano. Es una media bañadita, ¿verdad? Como unas gotitas. Entonces cuando uno no se ha bañado bien, le dicen, vos te bañaste como zanate. Hermano, yo quiero decirte que para ser limpio de inmundicia y de ídolo no es una bañada de zanate. Tú necesitas mucha agua, hermanos, que te metan en agua y agua y agua, porque la abundancia del agua hará que se te saque la inmundicia. Sí, amén. Aleluya. Hermano, si te bañas con gotero y con esponja, no se saca mucho la inmundicia. Dios quiere mandar ríos de agua viva de su palabra, hermano. Él quiere mandar lluvia de maestros de justicia para que te caiga esa tormenta de revelación. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Bendito Dios aquellos que estudian la palabra. Bendito Dios aquellos que estudian en un instituto bíblico donde les enseñan la palabra de Dios en abundancia. Porque entonces vas a ser limpio de todo pecado y de todo ídolo. En la medida que estudies, Dios te va a decir, no quiero que ames esto, quiero que dejes este pecado, quiero que dejes esto otro. Hermano, quiero explicarte qué significa pecado, porque mucha gente cree que pecado es solamente lo malo. La palabra pecado en griego viene de la palabra amartía, y eso significa errar al blanco. Yo quiero decirte que pecado no solo es hacer lo malo. Pecado, hermano, significa errar al blanco. Como nuestro blanco es ser como Jesucristo, cualquier cosa que te aleje de ser como Jesucristo, eso es errar al blanco. Me llamó la atención cuando Dios me enseñó que Él es santo, santo, santo. Y Dios me mostró que hay que apartarse de tres cosas principales. Hay que apartarse de lo malo, de lo vano y aún de lo bueno. Hermano, ¿quieres consagrarte a Dios? Apártate de todo lo malo que hagas que esté en contra de la palabra, pero también de lo vano. Muchas personas están atrapadas por la vanidad de este mundo y aman lo terreno en lugar de amar lo celestial. El apóstol Pablo en capítulo 3 de Colosenses les dice, si vosotros pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, ponedlas, miren las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero son muchas personas que están emocionadas por las cosas terrenas de este mundo y aman la vanidad, los adornos, en lugar del Señor. Así que necesitamos dejar la vanidad. Y todo es vanidad. Así que debemos de tener mucho cuidado en no amar las cosas
que utilizamos, que aunque sean útiles, no las podemos amar. Pero por último, y la parte más difícil, es dejar muchas cosas buenas, porque no somos llamados a hacer lo bueno necesariamente, sino a hacer la voluntad de Dios. Quizás sea bueno para ti este otro trabajo, porque vas a recibir más dinero, sí, pero quizás te alejes de Dios porque ya no vas a tener tiempo para Él. Quizás sea bueno hacer ejercicio todos los días, sí, es cierto, pero si ese era el tiempo de oración, debes de ser sensible para hacer lo que Dios te manda. Recuerdo un día que quería orar y me fui a mi cuarto y me arrodillé. Y cuando me arrodillé, hermanos, y empecé a orar, el Espíritu Santo me dijo, ladrón. Yo le dije, ¿qué? Ladrón, me dijo. Pero si estoy orando, le dije yo. Y me dijo, este es tiempo para estar con tus hijos. Búscame en un tiempo que no sea el tiempo que debes dedicarle a tus hijos. ¿Y sabes qué entendí? Que aún para orar necesito un tiempo y que Dios me diga cuándo hacerlo, porque hay responsabilidades que debo de cumplir. Aleluya. Así que soy esposo, soy papá. Cada quien tiene responsabilidades que cumplir. Hermano, si tú estás trabajando, no es momento de leer la Biblia, a menos que te den permiso, ¿verdad? Pero si es hora de trabajar, trabaja. Claro, podemos estar pensando en Dios, pero hay que ser responsables con nuestras responsabilidades, valga la palabra. Dios entonces, hermanos, va a dirigirte. Él te va a enseñar en cada parte de tu vida qué está bien, qué está mal. Él va a señalarte qué cosas son correctas, qué no. Pero para eso, Él va a mandar la abundancia del agua. Y entonces Él va a revelar la inmundicia y los ídolos. Y cuando eso suceda, ¿qué debemos hacer? Hermano, pedirle perdón. Por favor, no le eches la culpa a nadie. Adán, comiste del árbol que te mandé, no coma de él. Y Dios le dijo, le preguntó, y Adán, ¿sabes qué es lo que hizo? Le echó la culpa a Dios. La mujer que me diste, esa me dio de comer y yo comí. Y cuando Dios le habla a Eva, le dijo la serpiente. Solo la serpiente, no le echó la culpa a nadie porque él no pudo. Hermano, no le eches la culpa a nadie. Acepta el pecado. Cuando Dios te revele, no le digas, ay, es que el trabajo, es que el jefe. No. Nuestra forma de responder cuando Dios nos revela es, perdóname, Señor. Hermano, Dios va a hablar contigo aun cuando peques. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y sabes qué le dijo el mentiroso? No sé. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Hermano, lo había matado. ¿Acaso no clama la sangre de tu hermano desde la tierra? Hermano, ¿qué estaba haciendo Dios? ¿Será que no sabía, hermano, qué es lo que pasaba con Abel? ¿Será que Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Porque él no sabía. Adán, ¿dónde estás? ¿Será que se le había perdido a Adán? Dios le habla a aquel que ha pecado para llevarlo al arrepentimiento. Así que Dios va a hablar contigo acerca de tu pecado. Dios va a hablar conmigo acerca de mi pecado. Y cuando Él nos hable, nuestra parte es decirle, Señor, perdóname. He pecado contra ti. Perdóname. Y Él nos va a perdonar, hermanos. Porque en el nuevo pacto, Jesús perdona, salva, restaura, y Él levanta del polvo y del estiércol para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo y heredar un sitio de honor. No lo merecemos, así que el diablo te va a decir, tú no mereces el perdón. Y dile, es cierto, no lo merezco, pero la misericordia de Dios ha decidido otorgarme el regalo. Así que no lo merezco, pero lo recibo y profundamente estaré agradecido. ¿Sabes qué es misericordia? Es no recibir, hermanos, lo que merecemos. ¿Qué merece el hombre? La muerte. Pero Dios no permite eso.
a causa de la sangre de Cristo. ¿Y sabes qué es gracia? Recibir lo que no merecemos. No merecemos su favor. Hoy en día hay personas que le exigen a Dios, está escrito, así que tú tienes que hacer esto y esto. Casi que le mandan a Dios, hermanos. El hombre no puede mandar nada, hermanos. Todo lo que tenemos es por gracia. Dios no está obligado de extender misericordia a nadie, hermano. Esaú procuró arrepentimiento y Dios no se lo dio. Judas procuró arrepentimiento y Dios no se lo dio. La misericordia es para aquel que se humilla, no para aquel que la demanda. ¿Sabías que el problema no es ser ladrón? Habían dos ladrones colgados en la cruz y los dos comenzaron injuriando a Jesús y le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate, bájate a ti, bájate y bájanos a nosotros. Pero llegó el momento, hermanos, que uno de ellos se dio cuenta que realmente Jesús era un hombre justo por la manera en que se comportaba en la cruz. Uno de esos ladrones, hermano, muestra que era buena gente. Yo lo sé porque dice que la Biblia dice que le dijo: si eres tú el Hijo de Dios, bájate y a nosotros. No dijo solo a mí, ¿verdad? O sea que él estaba pidiendo por quién también, por el compañero. Así que algo era buena gente. Pero, hermanos, llegó el momento donde el otro lo injuriaba y lo injuriaba. Uno de ellos lo injuriaba. Y entonces el otro ladrón, que se arrepintió, le dijo: ¿sabes qué? Nosotros estamos aquí porque lo merecen nuestros actos, pero este hombre es justo. Tú no temes, hermano. Y le dice el ladrón arrepentido: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, aquel que le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz esto, haz aquello, él no le contestó. Pero aquel que se humilló, Dios le entregó y le otorgó su favor y misericordia. Amén, amén. Bendito Dios. Gracias. Así que, amados, Dios va a extender su misericordia. Cuando Él te revele el pecado, humillémonos y dile: Señor, es cierto, perdona. Recuerdo, hermanos, cuando el Señor me llamó. De profesión soy ingeniero en electrónica, al igual que mi esposa, y Dios me llamó y me pidió que dejara mi carrera. Yo tenía mi negocio, no uno muy grande, pero suficiente para vivir cómodamente e invertir en la obra de Dios. Pero llegó el día donde Dios me dijo: ¿qué quieres ser, pastor o ingeniero? Y yo le dije: pastor, Señor. Y el Señor contestó: entonces deja de trabajar y de ganar dinero como ingeniero. Eso ya hace más, hermanos, de 28 años. Así que inició una aventura gloriosa y maravillosa que no cambiaría. Y Dios nos llevó por muchas calles para conocerle, para experimentar su favor y gracia. Y Dios me pasó por el fuego para revelar lo feo que había en mi corazón. Te quiero contar una de esas. Llegó el momento, nunca pedimos ayuda, no hablamos a la gente de nuestras necesidades, solo Dios las sabía y Dios proveía. Pero en una vez se acerca una hermana, en ese tiempo no habían dólares todavía, eran colones. Y entonces, hermano, se acerca para darme una ofrenda y me da 5 colones. Y cuando me los da, hermano, yo lo recibí por fuera. Le dije: hermana, muchas gracias, Dios le bendiga. Pero ¿sabes qué es lo que decía mi corazón? Mi corazón dijo: tacaña, me puede dar más dinero. ¿Se dan cuenta de la inmundicia horrible de mi corazón? Hermanos, Dios nos hizo pasar por situaciones para revelar lo incorrecto de nuestro corazón.
Dios ha tratado y va a tratar contigo. Él quiere limpiar toda inmundicia y por medio de su palabra y situaciones, Él va a revelar pensamientos incorrectos, sentimientos incorrectos, a fin de poder presentarlo delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, ya no quiero ser así. Aleluya. Así que no nos justifiquemos, hermanos. Cuando Él revele un pecado, digámosle: sí, Señor, perdóname. Entonces el trabajo comienza con limpieza, pero luego dice la palabra de Dios que nos va a dar un corazón nuevo. Dile que te haga nuevo, hermano. Cámbiame, Señor, no me dejes así, no me dejes así, por favor, transfórmame. Hermanos, ¿cuántos han escuchado la historia de Jacob que lucha con el ángel? ¿Sí? Hermano, Jacob luchó con el ángel, hermano, y dice la palabra que él luchó hasta que rayaba el alba. Aleluya. Hermano, y Jacob le decía: no te dejaré si no me bendices. Hermano, y estaba en esta tremenda batalla: y no te dejaré si no... Yo les pregunto, ¿será que Jacob le agarró una ala al ángel y se la estaba doblando? Y el ángel: no, ay, 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 no, suéltame. ¿Tú crees que Jacob le ganó al ángel, hermanos, con fuerza bruta? No, hermanos. Un solo ángel en tiempos de Isaías mató a 185,000 asirios en una noche. Uno. ¿Cómo fue que peleó Jacob? Hermanos, por eso es tan importante estudiar la Biblia. Porque lo que tú no entiendas en una parte de la Biblia, en otra se explica. Por favor, acompáñame a Oseas. Oseas, hermano, en el capítulo 12, y vas a ver cómo peleó Jacob. Porque esa es la manera de pelear. Señor, cámbiame. Ya no quiero ser un engañador, Señor. Así decía Jacob. Quizás nosotros digamos: Señor, ya no quiero ser perezoso. Señor, ya no quiero ser enojado. ¿Cómo fue que peleó Jacob? Capítulo 12 de Oseas, verso 4. Venció al ángel y prevaleció. ¿Se acuerdan que esa fue la palabra, hermanos? De hecho, ese ángel era el Señor. Y Dios le dijo: has peleado con los hombres y con Dios y has vencido. No se llamará tu nombre más Jacob, sino Israel. Jacob significa engañador e Israel significa príncipe de Dios. Aleluya. Hermano, pero ¿cómo fue que él venció al ángel? Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. ¿Cómo fue que peleó? Llorando y rogando. ¿Quieres un nuevo corazón? No dejes de orar. ¿Quieres el bautismo en el Espíritu Santo? No dejes de orar, hermano. Sigue clamando delante de nuestro Dios. Sigue clamando, no ceses de orar. Dile: cámbiame, Señor. Transfórmame, no me dejes así. No me dejes así. A la gente no le va a agradar. Otros: cállese, no pida eso, hermano, no pida eso. ¿Se acuerdan? Hijo de David, ten misericordia de mí, cállate. Y gracias a Dios no se cayó. Hijo de David, hasta que el Señor dijo: mándenlo a llamar. Y ahí le dijeron: el maestro te llama.